Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Joaira Marcela Gallo Vélez. Estoy estudiante de Administración de Empresas y en este momento estamos en el grupo de macroeconomía con mis compañeros. En este último trabajo, el trabajo colaborativo, voy a hablar acerca del punto número uno, que era acerca de lo que es la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos es uno de los indicadores más importantes en todo lo que tiene que ver con la parte de macroeconomía. Básicamente es un documento de contabilidad donde se pueden apreciar diferentes cuentas. Entonces, nos permite ver todas las diferentes transacciones que hace un país en la parte hacia el extranjero. Entonces, también esta balanza de pagos también nos permite apreciar todos los ingresos de las exportaciones y los compromisos adquiridos por un país. La balanza de pagos está estructurada en diferentes cuentas. En el ejemplo que utilizamos está lo que es ingresos, la cuenta corriente y los egresos. Entonces, ¿cómo funciona como tal la balanza de pagos? La balanza de pagos se maneja por medio de la divisa, que suele ser siempre la moneda nacional del país que vaya a trabajar. En este caso, pues es Colombia con pesos. Entonces, en el ejercicio que nosotros manejamos, les decía, utilizamos tres cuentas corrientes. Entonces, la cuenta, los ingresos y los egresos corrientes. Para este ejercicio utilicé lo que fue el Producto Interno Bruto. Los valores se tomaron del Banco de la República de Colombia y se utilizaron los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces, ahí habla de lo que es el valor publicado, el valor ajustado y la diferencia que hay entre esos dos valores. ¿Cómo se halla la diferencia? La diferencia se halla restando lo que es el valor publicado menos el valor ajustado y nos da como tal la diferencia o el déficit. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue utilizar esos valores de los diferentes años y nos logramos detectar en este ejercicio como tal que la diferencia o el déficit como tal se redujo entre 0,2 puntos porcentuales y 0,07 puntos porcentuales. En el ejercicio, en el trabajo en Word, pues el ejercicio está bien especificado, de dónde se sacan los valores. El punto uno no era tan extenso, simplemente era un ejemplo gráfico de cómo se maneja una balanza de pagos y qué cuentas se pueden utilizar. Entonces, más o menos es eso. Al final del video, pues daremos cada uno las conclusiones y pues siguen mis compañeros Carlos y Lina hablando acerca del trabajo. Buenas noches, compañeros, tutora. Mi nombre es Carlos Andrés Roche Méndez, estudiante del Politécnico Gran Colombiano, Administración de Empresas, noveno semestre. En este caso a mí me tocó el punto número 2 y el punto número 3. Yo les voy a compartir pantalla, unas diapositivas, una explicación breve sobre los dos temas, que es la balanza de servicios y la balanza comercial. Ya les comparto pantalla. ¿Listo? ¿Ven mi pantalla? Bueno. La balanza comercial, ¿qué es? Es un indicador macroeconómico que nos permite identificar la economía de un país. ¿En qué sentido? En lo que él mide lo que son las exportaciones y las importaciones que tiene un país. Básicamente se utiliza para eso. Esa es la definición más sencilla de la balanza comercial. Hace parte de la balanza de pagos, es pieza importante de la balanza de pagos. Bueno, dentro de los posibles resultados de la balanza comercial hay un resultado positivo o negativo. Cuando es positivo se llama superávit. ¿Qué pasa cuando es superávit? Que es que las exportaciones de un país son muy superiores a las importaciones, son superiores. Entonces todo eso genera superávit, y cuando hay déficit es que el resultado es negativo, o sea que las importaciones superan a las exportaciones, lo que da la balanza final en número negativo, que no es lo recomendable. ¿Qué es lo recomendable para un país? Siempre que la balanza dé en positivo o que dé superávit. Esto nos genera desarrollo, pues hace ver que el país está trabajando en el desarrollo industrial, productivo, y que depende mayormente de lo que él puede producir y no de lo que
importe de otros países. En este caso, en Colombia, la balanza comercial los últimos 5 años ha estado en negativo. Pues hace tiempo viene en negativo. ¿Esto a qué se debe? Años 2020, 2021, que son los números más representativos, la época de la pandemia. En Colombia se importó mucho más de lo que se exportó y por ende ese resultado. La idea es que con el nuevo gobierno todos estos números pasen a positivo. La idea es mejorar ese déficit de lo que va el año de 10.862 millones de dólares, que es una cifra muy grande. La idea es disminuirla y tratar de equiparar un poco las cargas entre lo que se importa y lo que se exporta. ¿Qué causa esta balanza en negativo? Causa poco desarrollo industrial, el poco acompañamiento por parte del gobierno a los sectores productores de Colombia, poco acompañamiento al agro, el abandono que tienen las vías terciarias que nos impide desarrollarnos, a los campesinos no tienen la facilidad de traer sus productos, de exportarlos, y por ende todo eso queda en producción nacional, nada de eso lo exportamos. La poca maquinaria que hay en Colombia para producir en especial tecnología, la maquinaria pesada que hay en Colombia, sobre el 60 y algo por ciento, sobre el 65, es traída de otros países. Colombia no es fabricante de maquinaria pesada, entonces es un sector bastante grande que depende de solamente exportaciones. Bueno, esta sería la balanza comercial. Como les dije, viene en negativo los últimos años. Se trabajará con el nuevo gobierno en pro de mejorar esos números, tratar de mejorar las exportaciones, que el país produzca más, genere más, y todo esto, tratar de mejorarlo. Bueno, nos pasamos a la balanza de servicios, que es otra parte de la balanza de pagos. ¿Qué es? La balanza de servicios forma parte de la balanza de pagos y hace referencia a los ingresos que se obtienen por la prestación de servicios a los no residentes, así como los pagos recibidos de los no residentes. ¿Qué se contabiliza en la balanza de servicios? Varios sectores importantes del país. Eso es una de las balanzas más importantes de la balanza de pago. El turismo, el transporte, construcción, los servicios financieros, los servicios informáticos, telecomunicaciones, todos estos sectores hacen parte de la balanza de servicios. Como lo dijimos, es uno de los más importantes de la balanza de pagos. Es el que más representativo tiene en el PIB nacional. Vamos a pasar a el porcentaje del PIB, la balanza por cuenta financiera o la balanza de servicios. En el 2018 hubo un porcentaje de pérdida del PIB del 4.2%, 2019 del 4.6%, el 2020 del 3.4% y el 2021 del 5.7% por la pandemia. ¿Qué significa? Que toda esta balanza de pagos, de servicios, viene disminuyendo el PIB. Ese porcentaje se lo quita al PIB nacional, lo que genera deuda pública, poca ayuda del gobierno por falta de recursos, poco incentivo para los inversores extranjeros, y todo esto genera poco desarrollo del país. En este caso, ese sería toda mi parte. Los dejo con la compañera que les va a explicar el último punto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lina Estrada. Yo les voy a hablar sobre la balanza de transferencia en Colombia en los últimos 5 años. Primero que todo, ¿qué es la balanza de transferencia? Es un registro de las diferentes transacciones que se realiza de un país con el resto del mundo por un periodo determinado. Generalmente puede ser un año. Bueno, la balanza de Colombia en los últimos 5 años ha registrado déficits. Por ejemplo, en el año 2018 registró un déficit de 12.661 millones de dólares, superior a registrado en el año 2017. El PIB
mostró que el déficit fue de 3,8%, es decir, que el 0,5 puntos porcentuales más en comparación con el año 2017. Ahí vemos que se estaba generando un déficit. También podemos ver que cuando llegamos al año 2021, los resultados globales de la balanza de pagos para el periodo de enero y septiembre del 2000 arrojaron un déficit de la cuenta corriente. Esto fue un poquito más superior a lo que el año pertinente del año anterior pasó. ¿Por qué? Porque fueron 2,2 porcentuales frente a la observación de un año atrás. Y ahí estamos viendo, también se vio afectado cuando llegamos a la cuestión de la pandemia. Esto también fue vulnerable para la economía colombiana, porque esto hizo que disminuyera mucho la balanza de pagos. Disminuyó un 4,4 respecto al PIB en los años. Entonces ahí vemos que prácticamente la balanza de transferencias es como esa transacción que estamos haciendo los países en dólares con base a nuestras compras al exterior que nosotros estamos presentando. Entonces, en los últimos años en Colombia esto ha generado déficit. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente estamos generando más, exportaciones que importaciones. Entonces, esto hace que, lógicamente, nosotros seamos más perjudicados con esta balanza. La balanza de transferencia también hace parte de la balanza de pagos. Entonces, eso sería todo. Buenas noches. Listo, compañeros. Yo creo que podemos dar una conclusión.